Ok, en algún momento probablemente lo pensaste, ¿sí? En una conversación de amigos o caminando por la calle en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Esta sería una muy buena idea para hacer un podcast. Y al igual que nosotros, si te atreves, el mejor lugar para empezar es Anchor, de Spotify, claramente. Es la forma más fácil para poder comenzar a hacer un podcast todo en un solo lugar. Déjame explicarte qué es lo que tienes. Anchor tiene herramientas que te permiten editar y grabar desde tu teléfono o computador. Puedes agregar la música de fondo que escuchas en todos nuestros capítulos, son de Anchor. Cuando publicas un capítulo, Anchor lo distribuye en distintas plataformas como Spotify o Apple Podcast. Y si cometes un error, lo vuelve a resubir. Te permite también agregar fotitos o portadas para los distintos capítulos. Y tiene todo lo que necesitas para hacer tu podcast de forma más fácil en un solo lugar. Y lo mejor de todo es que es gratis. Si quieres partir tu podcast, partir tu aventura dentro de este mundo, descarga la app de Anchor para iOS y Android o entra a anchor.fm para empezar. Haz que tu voz se escuche, atrévete, haz tu podcast y después compártelo con nosotros para que podamos comentarlo en el podcast. Ahora, disfruta este capítulo. Ok, buen día jueves en realidad. Aquí este capítulo lo tengo pensado hace un par de días atrás. Principalmente es para hablar distintas cosas, más que nada para dar un poquito, mostrarles lo que está pasando en distintas partes del mundo y cómo esto está afectando a distintas entidades, ya sea en Chile o en el mundo. Y mi idea también con esto es poder tomar algunos temas que probablemente nos quedaron el lunes pendientes y darles una pequeña opinión, alguna vuelta un poco más particular. Actualmente decir que la economía mundial está sufriendo por una crisis constante es simplificar un poco las cosas. El Fondo Monetario Internacional durante hoy en la mañana ya recortó la expectativa de crecimiento para el 2023 a nivel mundial. Y vamos a partir con probablemente el chisme de la semana, que tiene que ver con Credit Suisse y Deutsche Bank. Credit Suisse es el banco más grande de Suiza, que maneja 1,2 trillones de dólares, y Deutsche Bank es el banco más grande de Alemania, que maneja 1,5 trillones de dólares. El chisme de la semana dice que eventualmente estos bancos estarían al borde del colapso. Principalmente, por ejemplo, Credit Suisse, el precio de la acción ha caído un 90% en la última década. Recordar que las acciones son reflejo del patrimonio, o sea, el patrimonio de el banco ha caído en un 90%. El CEO de Credit Suisse dice que el banco está en un momento crítico y actualmente está en un proceso de reestructuración. Debido a la regulación post-2008, los bancos tienen que entregar algo que se llama el stress test o el test de estrés, que tiene que ver con las regulaciones de Basilea. Ahí ustedes pueden meterse en caso de que quieran. Y el stress test dice que eventualmente ni Credit Suisse ni Deutsche Bank están en condiciones óptimas para poder enfrentar una volatilidad más grande de mercado. Muchos analistas dicen que nos encontramos en el momento Lehman de la segunda década, casi tercera década del siglo XXI, perdón. Y una de las cosas que más llama la atención, ¿por qué Credit Suisse y Deutsche Bank es tan importante? Principalmente porque dentro de la infraestructura crítica mundial, tanto Credit Suisse como Deutsche Bank están catalogados como estos bancos que son tan grandes que si caen, probablemente va a existir un colapso gigante financiero mundial. Y probablemente tendrían que también ser rescatados. De ahí viene la importancia de por qué Credit Suisse es tan importante. También Credit Suisse es importante por el franco suizo. Qué tan fuerte es el franco suizo. Suiza en general ha sido catalogado como un país que tiene que ver como seguro para poder llevar plata. O sea, en el logo de Wall Street, Jordan Belfort llevaba plata a Suiza para poder esconderla de cierta forma. Imagínate la cantidad de gente que tiene plata en Suiza, y en caso de que Credit Suisse colapse, ¿qué va a pasar con ese dinero? Y también para efectos de Chile hay muchas empresas, créanlo o no, que tienen operaciones con bancos en Suiza en francos suizos.
uno de mis ex empleadores, bueno, esta información pública, hay información pública, sí. Empresas como Tanner Servicios Financieros, que es uno de mis ex empleadores, tiene bonos con francos suizos. Falabella hace un par de semanas atrás también emitió un bono en franco suizo. Entonces, imagínense un colapso en la moneda que deriva en que todas estas deudas eventualmente va a ser más difícil poder pagarla. La pregunta es, ¿por qué Credit Suisse llegó a este momento? Y para eso hay que entrar a picar en un tipo de activo que se llama Credit Default Swaps. ¿Sí? El Credit Default Swap es un tipo de activo más denominado derivado, que consiste en que el banco, en este caso Credit Suisse, le transfiere el riesgo de quiebra o de no pago suya a otro banco, que sería una contraparte. Esto se convierte, entre comillas, en un seguro que requiere que mes a mes o trimestralmente se deba pagar dinero para mantener este instrumento funcionando o garantías. En el fondo, lo que yo hago al final es generar como una promesa de pago. Y con esta promesa de pago, yo después hago que mi confianza valga algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Eventualmente, si yo tengo muchos Credit Default Swap, porque estoy generando muchos para poder decir, ¿sabes qué? Yo te prometo, si le prometo yo a mucha gente, eventualmente no voy a poder cumplir. Dado eso, uno de los rumores que existe es que actualmente Credit Suisse tiene muchos Credit Default Swap y probablemente no tiene suficiente dinero para poder pagarlo, que es similar a lo que pasó con Lehman Brothers el 2008. Teniendo que levantar capital eventualmente para poder pagar estas garantías y evitar el colapso. Actualmente, para llevarlo un poquito más en perspectiva, Credit Suisse acaba de despedir a 5.000 empleados y luego de ha perdido dinero por una serie de demandas, y al mismo tiempo tiene 800 millones en juego actualmente por una demanda en Singapur. O sea, es casi el 80% de los activos que tiene bajo administración. ¿Por qué es tan importante Credit Suisse y Deutsche Bank? Porque son cerca de un cuarto de lo que era Lehman Brothers a nivel mundial. Por lo tanto, el colapso de Credit Suisse sería un colapso para probablemente lo que queda de la eurozona, que no está en recesión. Un colapso del franco suizo, que probablemente afectaría a empresas chilenas, y eventualmente un colapso de la economía global. Ante estos rumores, bancos como Citibank, JP Morgan y otros salieron a decir que todo está bien. El Comité de Basilea también salió a decir que está todo bien, pero los Credit Default Swap están en niveles más altos que nunca, priceando ya, poniendo dentro del mercado una posible quiebra de Credit Suisse o Deutsche Bank. ¿Qué sucede en caso de que quiebren? Probablemente van a ser rescatados. ¿Por qué entidad? No lo tengo claro. No sé si podría ser el Banco Central de Suiza o de Alemania, Banco Central Europeo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Ahí hay que ver qué es lo que va a pasar y quién los va a salvar. Y todo esto parte por crisis de confianza. ¿Quién más tiene una crisis de confianza? Bueno, el segundo punto de crisis de confianza y la segunda parte de esta pesadilla que estamos viviendo tiene que ver con los bancos centrales y la Reserva Federal. La Reserva Federal está en un punto complejo. Lo conversamos en el capítulo anterior, donde yo le comentaba a Héctor que da la impresión de que la credibilidad de la Reserva Federal cada vez se va haciendo más limitada. Y actualmente estamos viendo que, según los analistas, la Reserva Federal tiene dos opciones para poder hacerlo. ¿Cuál de las dos es peor? Uno, la Reserva Federal actualmente está bajando la cantidad de dinero circulando en la economía, que se llama quantitative tightening, y eventualmente esto va a llevar a una ralentización de la economía. Esto va a pegar probablemente en el mercado del trabajo. Tiene que ver con el alza de tasa, va todo con eso, y el control de la inflación, y eso probablemente va a generar una recesión. Estados Unidos técnicamente ya está en recesión, probablemente y hay que ver qué es lo que va a pasar con los datos del tercer trimestre. Pero eventualmente ese es un veneno que la Fed está dispuesta a comerse. El otro es, en caso de que estemos en una recesión y la Reserva Federal quiera decir, ¿sabes qué? No quiero más recesión, imprimamos dinero de vuelta, metamos dinero de vuelta en la economía. Eso probablemente va a destruir la moneda
pero nos va a pegar positivamente a nosotros. ¿Por qué nos va a pegar positivamente a nosotros? Porque el dólar probablemente va a perder la fortaleza que ha tenido durante los últimos meses. La primera opción, que tiene que ver con que Estados Unidos entra de fondo en una recesión, le da más fortaleza al dólar porque en el fondo va a arrastrar a todos, porque la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas. ¿Qué es lo que pasó durante la semana también? La ONU le pidió a Jerome Powell y a la Reserva Federal que no suba las tasas, que no controle la inflación, porque eso va a llevar a una recesión global. Entonces, yo cuando leía esto pensaba, ¿qué incentivo tiene Jerome Powell, siendo que su mandato es proteger, controlar la inflación, que venga la Naciones Unidas y le pida que no suba las tasas, siendo que es su mandato? En el fondo, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a la Constitución de Estados Unidos, al mandato que tiene la Reserva Federal, o a la ONU, que está pidiendo evitar una recesión mundial. Da la impresión de que el 2023 y el 2022 va a ser complejo, el 2023 va a ser otro tema a considerar. Otra de los bancos centrales que está teniendo problemas desde el punto de vista de responder a cosas políticas y cosas que pasaron es el Banco Central de Inglaterra. El Banco Central de Inglaterra la semana pasada sufrió, la libra sufrió una de las devaluaciones más grandes de su historia. Llegó a mínimos históricos desde que se fundó Estados Unidos, desde que se independizó Estados Unidos. Y lo que sucedió principalmente fue que se liberó este plan de incentivos, este plan de cortar impuestos, este plan de gasto público, donde principalmente lo que se trataba de hacer es, uno, controlar una crisis energética que en Europa está pero descontrolada, donde la gente no está pagando sus cuentas de agua, sus cuentas de luz, su cuenta de gas, porque son impagables. O sea, o te quedas sin comer o pagas tu cuenta de energía. Y eso va a llevar a una serie de cosas que el Banco Central Europeo va a tener que lidiar, como rescatar probablemente monopolios naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo a Inglaterra. Este plan que se publicó en Inglaterra no fue creíble para el mercado, llevando a que la libra cayera y que se empezaran a vender distintos instrumentos o activos de la economía inglesa. Dentro de esto existen bonos de gobierno que se vendieron, y estos bonos de gobierno derivaron, según lo que dice el Banco Central de Inglaterra, estos bonos de gobierno estaban ligados a fondos de pensiones. Entonces, en un momento, si el Banco Central de Inglaterra no intervenía la libra, que fue lo que sucedió al final, se hubiesen perdido 1,69 en realidad trillones de dólares en fondos de pensiones. Principalmente porque es como que derribaron el fondo E de una noche a otra. Y sale acá que el Banco de Inglaterra tuvo que trabajar durante la noche para poder diseñar este paquete de medidas y prevenir el colapso de esto, y de la misma forma salvar las pensiones de una cantidad de ingleses de forma brutal. Tenemos también lo que está pasando con el fin de la intervención del Banco Central en Chile, donde da la impresión de que el Banco Central también está un poco complicado en el manejo de todo lo que tiene que ver con la inflación y lo que probablemente nos lleve a una recesión. Rosana Costa, en un seminario esta semana con el BCI, dijo que ella cree que ya nos encontramos dentro de una recesión. Dice que la inflación probablemente va a ser un poquito menos de un 13%. Notar que la meta inflacionaria del Banco Central a largo plazo es de 3%, o sea, estamos 4 veces por sobre eso. Y dice que ya para el 2023 ya va a haber un recorte de 0,5 a 1,5. Y dice, en comillas, dice: el descenso proyectado a la inflación tiene como factor fundamental el ajuste de la economía, lo que hará que tengamos varios trimestres con caídas de la actividad, es decir, vamos a tener recesión para el 2023. ¿Qué problemas trae eso? Principalmente es probable que con la subida de tasa el Banco Central ya haya hecho lo que hizo Paul Volcker en los 70 en Estados Unidos, que es forzar una recesión. Sin embargo, todavía está pendiente el control inflacionario. Y para el control inflacionario parece que nos falta todavía un poco, y nos va a costar llegar a eso. Al Banco Central le quedan pocos cartuchos por quemar. Piensen que estamos viendo Volver al Futuro 3 y nos queda solamente el último cartucho para poder mover la
el DeLorean a 88 millas por hora. Y da la impresión de las últimas dos noticias que me quedan por hablar nos están ayudando en eso. Primero tenemos las tensiones geopolíticas, o sea, basta con ver lo que está pasando en Rusia con anexiones de cuatro distintas regiones, y después Ucrania dice, ¿sabes qué? Los bordes no están definidos, así que yo voy a empezar a ganar terreno de vuelta. Tenemos esa tensión ahí, tenemos la tensión de lo que está pasando primero hace mucho tiempo con China y Taiwán, donde China dice, ¿sabes qué? Voy a entrar, no voy a entrar. Y tenemos también lo que pasa con Corea del Norte, que se le ocurre disparar misiles cerca de Japón, y ya tenemos a Corea del Sur, Japón y Estados Unidos, Estados Unidos ya haciendo entrenamientos militares en el mar. ¿Por qué Estados Unidos está metido ahí? Buena pregunta. Hay una base que se llama, en una isla que se llama Guam, que es como similar a Puerto Rico o Hawái, y dentro de eso Estados Unidos tiene base ahí, entonces prácticamente Estados Unidos está metido ahí en su salsa. Entonces Corea del Norte parece estar mostrando alguna fortaleza militar por alguna razón, y eso está tensionando esto. Imagínate meterse en otra guerra, ahora una guerra nuclear. Aparte Putin está con el tren nuclear que se está moviendo hacia Ucrania para poder mover cosas. Tenemos que Suecia está empezando una investigación para ver qué es lo que pasó con la Nord Stream y el gas. Muchas cosas. Y a eso sumémosle la otra parte de la pesadilla, que probablemente va a ser la más silenciosa de todas, la que no salió ayer en las noticias, que tiene que ver con lo que pasó con la última reunión de la OPEC Plus. ¿Qué fue lo que pasó con la OPEC Plus? La OPEC son los países que generan petróleo, y la OPEC Plus con un más incluye a Rusia, ¿ok? Y la OPEC Plus anunció que va a reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día desde noviembre. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que va a haber menos oferta de barriles para poder comprar. Ya pensando que el barril está caro, el barril de petróleo está caro, el barril ya subió de los $80 el barril a cerca de los 90, 87. ¿Qué es lo que significa esto? El petróleo es el activo más inflacionario que existe en la economía mundial. Si a Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, a los rusos se les ocurre disminuir la oferta de petróleo, el petróleo se hace más escaso, por lo tanto se hace más caro. Se hace más caro, te pega en todo a nivel mundial. Y Estados Unidos no está contento con esto, por lo tanto lo que está haciendo es que se está contactando con Venezuela, sí, como la Venezuela de Maduro, para poder conseguirse reservas distintas de petróleo, y con eso poder tratar de aliviar un poco todo lo que está pasando con el petróleo a nivel mundial, donde parece que Rusia y los distintos países árabes están empecinados en aprovechar esta crisis energética mundial. ¿Qué es lo que sucede con esto a nivel mundial? Los bancos centrales cada vez van a tener más inflación por el precio del petróleo. ¿Cuándo nos va a pegar esto del precio del petróleo? Nadie sabe. No sabemos qué es lo que va a pasar exactamente con el precio del petróleo. El precio del petróleo ya saltó durante la noche, y hay que ver específicamente qué es lo que va a pasar, cómo va a responder Occidente, específicamente Estados Unidos y la Unión Europea. Y esto le va a traer más presiones a los bancos centrales para poder controlar la inflación, una inflación que ya está difícil de controlar, y al mismo tiempo nos va a traer probablemente lo va a derivar a Europa a una crisis energética mucho más compleja, a nosotros nos va a derivar a un alza de precios que va a ser mucho más compleja, y al mismo tiempo nos va a derivar a un 2023 que da la impresión que va a ser más que traumático. Junto con esto sale ayer, y acá yo quiero comentar, esto lo comento no como parte de el tema de la desconfianza, como que va a nivel completo. Sale ayer el resultado de los multifondos de la AFP. Yo acá no voy a defender a la AFP en ningún caso, pero todos los multifondos perdieron plata. Y ¿cómo no van a perder plata? Sí, o sea, con todo lo que yo le he estado comentando en los últimos minutos, resulta prácticamente imposible que exista un activo que se esté salvando de esta tormenta.
O sea, no se puede invertir en acciones, a menos que uno invierta en acciones inversas, pero me da la impresión de que las AFP no pueden invertir en fondos en ETF con inversos, que son los ETF que cuando el mercado cae ellos suben. Las criptomonedas no se pueden invertir. Los bonos, dado que las tasas están súper altas, están en el piso. Y los depósitos a plazo, que es como lo único que se puede invertir, eventualmente no generan tanto y probablemente no le ganen a la inflación como en el largo plazo. Entonces se complica todo. Y para peor de todo, septiembre es el mes que es estacionalmente el peor del año. O sea, septiembre es el peor mes del año en términos de inversiones. Entonces se te suma todo eso y el peor timing de todo, a una de las AFP se le ocurre sacar utilidades. Entonces empiezan estos rumores, injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces da la impresión de que se van a venir meses complejos, meses donde la desconfianza, especialmente en los distintos bancos centrales, va a seguir acrecentándose, especialmente en la Reserva Federal, donde están todos los ojos puestos en Jerome Powell. Y da la impresión de que no ha estado a la altura por el cambio del discurso, y probablemente nos encaminamos a un 2023 bastante traumático. Eso por el día de hoy. Quería comentar esto para sacármelo del pecho y poder entrar a mi fin de semana un poquito más tranquilo. Espero que les haya gustado esto. Generalmente estos son como corrientes de la conciencia que de repente me suceden. Si les gusta esto, si les sirve, si en algún momento todo esto pasa al mismo tiempo y no hay nadie como que te lo junte, no hay nadie que te lo explique, entonces mi idea es poder explicárselo, traducirlo un poquito y que en el fondo ustedes puedan disfrutar, aparte de ponerse en el oído un rato y aprender un poco con esto, que a mí también me sirve como ejercicio. Eso, que tengan muy buen fin de semana. El fin de semana tenemos un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, vamos a tener invitaditos, así que espero que puedan... recomiéndennos, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos páginas web donde tenemos todos los capítulos ordenados, y suscríbanse para poder invertir en su futuro. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos el domingo en un nuevo capítulo de Inversionista al Grano. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.